sepultura en los conventos de monjas de Michoacán, y frenaba precisamente a José para que no se hiciera spoiler de una participación que tenemos muchas ganas. Primero, el honor sea de él y le agradezco mucho todo lo que ha hecho para que estemos acá, para que nos podamos encontrar, y pido un aplauso porque realmente gracias, hermano, porque hemos podido navegar este barco gracias a todos. José Martín es arquitecto y maestro en arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en donde se tituló con mención honorífica. Es doctor en arquitectura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, culminando sus estudios en el año 2014 con el reconocimiento summa cum laude con la tesis sobre el convento de monjas dominicas de Pátzcuaro. De 2014 a 2016 realizó una estancia postdoctoral también en esta universidad, auspiciado por el CONACYT. Ha participado como residente y responsable técnico en algunas restauraciones en edificios históricos. Ayer tuvieron la oportunidad algunos colegas de poder entonces disfrutar de sus conocimientos en el centro. Ha participado, autor y coordinador de libros, capítulos de libros, artículos arbitrados y difusión, ponente en congresos nacionales e internacionales. En la actualidad es profesor de licenciatura y posgrado de esta Facultad de Arquitectura de la Universidad de Michoacán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT en su nivel 1. José, el tiempo comienza a correr en este momento y bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, pues también yo debo de agradecer porque ha sido un evento desde antes, no solamente ahora en los días, desde que empezamos con Diego a coordinar, él desde Colombia, yo acá en Morelia, pero en realidad sobre los dos, creo que sobre todo para Diego, la coordinación, y yo he ayudado en lo que he podido, pero creo que el éxito del evento en gran parte es por el trabajo de Diego. Lo dije el día de la inauguración, no sé qué será de este encuentro cuando no esté él coordinando. Entonces, valórenlo mucho, porque es alguien a legua súper importante y muy capaz. Y bueno, pues yo estoy muy honrado de haber podido colaborar y de hacer todo lo posible para que funcione esto, así que gracias por estar. Bueno, yo he trabajado un texto, yo trabajo conventos de monjas desde todo el tiempo, ¿no? Desde la licenciatura, y he ido cambiando en diferentes tópicos porque creo que los conventos y la vida conventual femenina es un tema inacabable. Cuando voy a los congresos y veo a los especialistas hablar, por ejemplo, a varios reconocidos a nivel internacional, y veo sus nuevos aportes, las nuevas lecturas, las disciplinas que se juntan para leer las cosas, creo que falta todavía muchísimo y que va a ser muy, muy difícil algún día decir que no hay tema. Pero bueno, yo ahí he puesto yo les voy a comentar más bien, entonces puse ahí para guiarme, pero les iré explicando. Lo que yo trabajo es en un territorio que se llamó Obispado de Michoacán y que en la época virreinal eran varios estados: Michoacán, una partecita de Guerrero, Colima, Jalisco, una parte de San Luis Potosí, Guanajuato. Esos estados que están alrededor de Michoacán eran el Obispado de Michoacán, era por obispados, y este era el de Michoacán. En el tiempo, lo que he revisado tiene que ver con el siglo XVI, XVII y XVIII. Estoy un poco comenzando XIX y algo del siglo XX. Entonces los conventos eran estos recintos donde las monjas pasaban su vida desde que llegaban al noviciado hasta que morían. Una vez que entraban y que profesaban, no volvían a salir jamás, ni el día que se morían, ahí quedaban. Ayer en el recorrido yo les decía que me hubiera gustado acercarnos al coro de monjas, porque ellas ahí pasaban su vida, profesaban como monjas de coro y velo blanco o velo negro, y de coro quería decir, yo cuando empecé pensé que eran de coro porque cantaban, no, era de coro porque hacían sus actividades en el coro.
Entonces, por eso eran monjas de coro, aunque había coristas, cantoras y músicas, escritoras de música y demás, pero en realidad su vida pasaba ahí. Y ellas seguían 4 votos. El primero era obediencia, tenían que obedecer a la abadesa o a la priora, dependía la orden. Las dominicas tenían priora, las franciscanas tenían abadesa, y tenían que obedecer lo que ella dijera, aunque estuviera equivocada. No se podía no obedecer. Yo digo que me hace falta tener alguien que me obedeciera sin cuestionar. Entonces las monjas tenían que obedecer todo, aunque fuera en contra de su voluntad. Ni siquiera podían protestar, ¿no? Y las descalzas menos. El de pobreza, que tiene sus connotaciones, ayer platicábamos ahí sobre la pobreza, el voto de la pobreza tan cuestionado, porque a las dominicas, por ejemplo, las que revisamos ayer, pues tenían préstamos, le prestaban al cabildo civil, al cabildo religioso, al obispo, a los comerciantes, a todo mundo, y cuando no les pagaban, pues lo que les dejaban en garantía venía para acá. Así, durísimo, les dejaban sin casa, sin lo que fuera. Entonces el voto de pobreza pues tenía sus asegúnes. El de castidad, lo que significa es que sí podían haber estado casadas. De hecho, en el convento de Pátzcuaro ingresó una que había estado casada con un capitán, y con la información, cuando hizo el examen de profesión, le preguntaron que si había sido casada y dijo que no, pero ya revisando la información era viuda de un capitán. Entonces ahí había como sus cosas, y lo que me decía mi tutora del doctorado es que castidad no es lo mismo que pureza. O sea, pureza es, por ejemplo, nunca haber tenido intimidad con otra persona, y castidad quería decir que a partir de ese momento iban a no tener contacto de ese tipo, y que ellas sí podían haber tenido pareja, pero una vez entrando al convento tenían que guardar la castidad. Y la clausura, pues que no podían salir para nada. También tiene como, digamos, como algunos momentos en que sí, pero debían de guardar clausura. Los 4 votos eran aplicables para las órdenes calzadas o descalzas, o para las diferentes órdenes, pero tenían, como les digo, algunas como no se aplicaban de la misma manera. Yo ayer les comentaba que algunas dicen que esas órdenes que tienen mucho dinero es porque el dinero es para Dios y Él es el rey y merece todo el oro del mundo y el templo todo el brillo del mundo, y los franciscanos consideran que el amor a Dios no tiene que ver con lo material, que es algo más espiritual, y que el Papa Francisco, de hecho, les decía que me encanta una frase cuando dice: en una iglesia donde el dinero es lo importante, ahí no está Dios, ahí no está. Ellas, el noviciado duraba 1 año, y después ya venía la posibilidad de profesión. Entonces ellas morían ahí. Cuando enfermaban y morían, la enfermería era súper grande, que es algo que no puse en la presentación, pero la enfermería era algo muy grande, y hay trabajos sobre las enfermedades y la enfermería en el convento. Nuria Salazar, una investigadora de conventos de Lina, súper reconocida a nivel internacional, ella está trabajando ahorita las enfermerías, porque es todo un tema. De hecho, en un plano que estoy trabajando la reconstrucción, yo le decía que era el comedor porque estaba muy grande el espacio, y me dijo no, era la enfermería. La enfermería era el espacio más grande, porque en ese momento había como muchos problemas de salud. La muerte, por ejemplo, en muchas cosas significa el fin, pero en las monjas era un momento de fiesta. Los 2 momentos de fiesta y los 2 momentos donde las coronaban y las llenaban de flores era el día que profesaban y el día que morían, porque los 2 eran días de fiesta. En una entraban en ese primer día de fiesta, cuando profesaban, eran recibidas por el Señor, y ellas incluso dicen que profesaban porque Dios así lo quería, era su voluntad. Entonces no era la de ellas, era Dios el que decidía que ellas profesaran.
Y el día que morían era el encuentro con él, era por fin el momento en que lo podían ver a la cara, y en muchas ocasiones es su esposo, ellas dicen que es su esposo. Hay una investigadora cubana que ahora vive en Estados Unidos, que trabaja y se llama Las Esposas de Cristo, su libro de monjas, se llama Asunción Labrín, es reconocida a nivel internacional. De hecho, fue galardonada como una miembro de la Academia Mexicana de Historia, y es una mujer brillantísima, y su libro se llama Las Esposas de Cristo, porque ellas tenían esa connotación. El día que profesaban se casaban con Cristo. Ahí lo que pongo, que cuando morían, entonces entrar al morir no significaba una pérdida. De hecho, no lloran. Yo estuve en algún funeral y a diferencia de los demás funerales que he ido, cuando una religiosa muere, oran, están tranquilas, algunas sensiblemente tristes, pero no lloran a gritos como podemos ver en otra situación, sino están súper tranquilas, están resignadas y están deseándole que se encuentre con el Señor, porque ese es incluso el objetivo, prepararse toda su vida en el convento para ir al cielo al encuentro. Entonces por eso llevan también una corona, porque son coronadas como reinas que van al encuentro con su esposo. Entonces ellas no es un drama, es un día de fiesta. Entonces cuando vemos en Michoacán que bailamos, cantamos y demás, es que acá también tiene una connotación de fiesta, no como en otros países, o que es más austero. Acá hay vino, comida, música, baile y lo demás, porque se interpreta como eso, ¿no? Y creo que también tiene que ver con la religión, porque en el catolicismo morir es vivir. No es el fin, es el principio en realidad. El principio de la vida cristiana empieza con la muerte, no con la vida. Entonces ellas tienen esa idea. Cuando estaban enfermas y tenía que ingresar, nadie podía ingresar al convento, y lo que puse ahí, que solamente el capellán podía ingresar. Eran muy pocas las personas que tenían acceso al convento, pero tenía que ir con una vestimenta especial y tenía que ir a asistirlas para ponerle los santos óleos y la confesión. Cuando morían, ahí vemos dos cuadros de monjas novohispanas. Recibían esta corona de flores, la palma, que significa el martirio generalmente, y el hábito de la orden, lo más elegante y formal que se pueda. Una tía mía, que es monja, cuando estaba a punto de morir, ya cuando estaba muy grave, lo que pedía era su hábito, que estuviera listo su hábito, porque ya iba al encuentro con el Señor, y ya ni entendía lo que decía, ya hablaba de su hábito, y la superiora lo que le decía, nos decía, es que está pidiendo su hábito, ya se va a morir. Entonces era el día, deben ir muy elegantes ese día, por lo que les digo, por ese momento tan importante, visten el hábito y está acompañado de flores, de vela, de música, de cantos, de oraciones. Ahí vemos una monja de Pátzcuaro. Ella murió muy joven, a los 16 años de edad, y tenía muy poco de haber recibido los votos cuando enfermó y murió. Ahí la vemos en el momento de la profesión con su palma, un libro, o llevan un niño en la mano, la corona, y ella hizo el noviciado, y como a los meses de haber profesado murió, se enfermó y murió. Y el Ponce de León, que es el texto que está a la derecha, escribe una carta a las religiosas donde les dice que ella es la fundadora, le puso el título de la fundadora del cementerio de monjas en Pátzcuaro. Entonces fue la primera monja pátzcuarense que murió, muy jovencita. Y hay muchos información. Esa carta de Ponce de León, que era el cura beneficiado, pues hace una revisión de la vida, de las virtudes y de la muerte
de esta monja tan joven. Y bueno, el doctor Manuel me compartió esta foto, porque él es de Pátzcuaro y yo estudio el convento de Pátzcuaro, y él me la pasó de sus pesquisas, y es el lugar donde fue sepultada esa monja. Entonces, ahí vemos al fondo, ese es el coro bajo de la iglesia del convento de monjas. Ahora ya es una iglesia a la que se puede acceder. Es un lugar muy bonito, los que han ido a Pátzcuaro, porque es como la postal clásica de Pátzcuaro, la parroquia y un muro con oquedades como un acueducto, como arquitos. Entonces es muy reconocida esta iglesia. Y bueno, ahí hay algunos datos también de cómo era la manera en que sepultaban el cuerpo. Hay todo un ritual en el coro bajo, se ponía el cuerpo, se ponían todas las flores, y los familiares no podían ver a las religiosas, tenían que estar del otro lado de la reja, y ella desde acá, desde el templo, aquí había una reja, y las personas de este lado de la reja viendo a la monja tendida en el coro, llena de flores, y también afuera la capilla de música tocando cuando era así, interpretando alguna alabanza, alguna melodía, y las monjas allá adentro con ella cantando. Sobre todo cantaban un salmo, el Salmo 50, que dice, que pide a Dios que tenga compasión por el alma de esa persona. ¿Sí? Ahí vemos lo que le decía a Mane, bueno, esta es una monja de la ciudad de Pátzcuaro, de igual de ese convento, y está muy deteriorada, es de las partes que están en el convento. Ellas no comparten casi nada, yo no he conseguido mucho, más bien mis amigos que son de allá. Esa foto la tomó Francisco Méndez, un maestro de allá de Pátzcuaro, ingeniero, y es una monja. Lo que quise con esta es como verificar eso que pasó en Nueva España, que también pasó en Michoacán, estar como revisando eso que pasa en un lado y que pasa en otro. Entonces ahí la vemos, su corona, su ramo, su hábito y las flores que acompañaban. He pensado que la veo muy austera, pero creo también que tiene que ver con el pintor, a lo mejor. Creo que las pinturas, bueno, no creo, las pinturas no son una fotografía, no reflejan lo mismo. Una pintura es una interpretación del pintor. Entonces yo para ser dominica veo que está como muy austera en comparación con las que vemos de Nueva España, que están más aderezadas, muchísimo. Estas son concepcionistas, por cierto. Las concepcionistas y las jerónimas llevaban, como Sor Juana, un escudo en el pecho, con alguna advocación. Generalmente las concepcionistas era la Purísima Concepción y acompañada de algunos santos, o la Trinidad, o Jesús, o María, o José, o juntos. Entonces también hay un montón de trabajo sobre los escudos de Pátzcuaro. Hemos visto como un par. Ayer con el doctor Manuel tratábamos de leer qué tiene ese escudo de esa pintura que casi no se ve, pero tenía que ver como con esa vocación. Pero escudo, bueno, y ese es otro tema que es también largo de explicar. Esta monja es de Pátzcuaro, es dominica y tiene escudo. La puse como de adorno en un congreso internacional al que fui para cerrar mi presentación. Yo así como nada más de adorno, y ahí aprendí que no hay que poner nada de adorno, porque yo hice mi exposición y hablé de la construcción del convento y de bla bla bla, y las preguntas de todos eran: ¿por qué tiene escudo si es dominica? ¿Está retocada? ¿Es original? ¿Es una copia? Y yo así le dije: es que yo nada más la puse para decorar. Y ahí aprendí, dije: nunca más vuelvo a poner nada para decorar que no tenga alguna función y que no sepa yo qué es, porque eso. Y ahí, a partir de ahí me dediqué a investigar sobre ella, porque no supe gran cosa. Perdón, sí. No, te quedan 2 minutos. Ok. Bueno, ahí vemos ¿es la misma? Y bueno,
previo a la presentación fui al convento de Carmelitas. Hasta en mi celular tengo la entrevista grabada y las fotos que no las puse, pero hice, ahora que empecé a escribir este texto, una entrevista que me gusta ir y platicar. Es difícil porque tienen clausura, pero bueno, y lo que me decían es que no sabían quién era, porque la cartela está borrada, y yo le decía que algunos dicen que es la fundadora del convento Carmelitas, y me dijeron que no. Era lo que le quería comentar a Manuel, de si había alguna referencia, porque la cronista de la orden dijo, no, ella es una beata del Beaterio de Carmelitas de Valladolid. Y cuando dices que está borrado es ese... La cartela es ese cuadro donde se pone el texto, y ese que se ve amarillo. ¿E intencionalmente está tapado o no se escribió? Se perdió, estaba súper deteriorada. Esa pintura la tenían, el convento Carmelitas ha tenido muchos problemas, de hecho no tiene un cementerio, porque anduvieron no tiene un lugar como las dominicas, porque han cambiado de lugar a partir de las exclaustraciones, y me decía dónde sospechan, porque estuvieron en varias casas y luego cambiaban, la vendían, se cambiaban a otra o rentaban o demás, y los cuerpos de las religiosas se fueron quedando en diferentes lugares. Me dijo que tiene más o menos una idea y una relación, y que luego con tiempo podíamos platicar de eso, y me decía que ella era del Beaterio, que no era la fundadora de la orden. Y bueno, y les decía, esa pintura la encontraron enrollada en una bodega del convento, por allá en algún lugar, y un arquitecto que se llamó Manuel González Galván la restauró. Él la encargó que la restauraran y que la recuperaran en la mayor de las posibilidades, y no se recuperó gran información de ella y no se pudo localizar, también según ellas. Bueno, ahí está la sepultura. Entonces, una vez que morían, había varios tipos de sepultura. Había algunas que era el enterramiento sobre el terreno del piso del coro, se hacía una oquedad de ahí. Y había otros como algunos de Puebla, que tenían una escalinata, se bajaba y había unas catacumbas como un espacio especial donde eran depositadas como en las catacumbas romanas, en los muros del lugar. Que por cierto, ¿no?, en el de Santa Mónica, me parece, en Puebla, cuando fuimos, no se podía bajar, y yo insistí tanto que me dejaron bajar al lugar donde están las monjas, en ese lugar. Entonces había como algunas variantes. Acá no se ha hecho mucha exploración. Cuando estaban restaurando las rosas, yo lo que les decía es que no hicieran tanto trabajo, porque los cuerpos de las monjas estaban ahí abajo, y me decían así como, algo fumó. Ahí están las rosas, las monjas. En el de la derecha estuvimos ayer ahí por fuera y se alcanzaba a ver el coro. Entonces ahí en ese coro, ahí abajo están sepultadas. Y falta, digamos, como algún trabajo, como han hecho en la Ciudad de México en algunos conventos, y que nos da un montón de información de la posición del cuerpo, los brazos, incluso los restos de la palma y de la corona. Katia Perdigón, que es una investigadora del INA, tiene una publicación sobre las coronas de monjas, la conservación de las que han encontrado en las excavaciones, y ahí se puede cruzar la información del objeto que encuentran arqueológico, de la pintura, de los textos. Entonces, como que todo es lo que permite construir. Entonces, bueno, pues lo que les decía, yo creo que es un trabajo complejo, es grande, es difícil, y bueno, lo que pensé ahora que me asignaron acompañarlos en el encuentro fue escribir algo que tiene que ver con mi tema, y en el que les digo, la idea es como verificar algo que ha pasado en otros lugares con lo que pasa acá. Y bueno, pues muchas gracias, y gracias, Diego.